Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, queridos videntes, a una entrega más de nuestro programa holístico semanal trimestral. Estamos hoy día, como siempre, con la entrevista semanal y el capítulo 27 dentro de varias actividades que hacemos como talleres, como meditaciones, reuniones, convivencias, etcétera. Entonces hoy día estamos avanzando hacia un evento muy interesante. Que para mí es muy importante, es el contactarme con mi primer facilitador de biodanza, obviamente es amigo también, y hemos compartido muchas cosas hace casi 30 décadas, desde 1990 cuando vivía en Bolivia, La Paz, y ahí nos hemos conocido primero como amistad y como mis clases de danza energética, y después ingresé a la biodanza y desde la segunda clase me movió al piso, por decir, y me di cuenta que tenía cabeza grande, tenía barriga mediana, mucha disciplina física, pero faltaba trabajar la parte intermedia, el corazón, el pecho, la afectividad. Y justamente este sistema maravilloso del chileno Rolando Toro eh, pu- eh, hizo su magia y me movió, y casi 10 años estuve con Gustavo, con todas las enseñanzas. Allá también preparación, compartir varias cosas en esos años. Y después al Perú, ahí me encontré con un mar de biodanza, mucha gente muy interesante. También en Chile, donde recién conocí a Rolando Toro, primero en el 2004 y después en el 2005 en la escuela de biodanza, donde ingresé para tomar varios módulos. Entonces, vamos a presentar, antes de eh, invitar a nuestro invitado de lujo, el doctor Gustavo Gotret. Es boliviano canadiense, estudió psicología y educación en la Universidad de Ginebra y se doctoró en la Universidad de Friburgo en Suiza, la parte francesa. Trabajó 20 años en Latinoamérica en el área educativa. Desde hace 12 años da clases en universidades de Quebec y Ontario en Canadá. Conoció al sistema de biodanza en Suiza hace 35 años y vive sembrando la biodanza allí donde se encuentra. También nos hemos visto el 2003, en el 2002 o el 2003, puede ser final 2000, en Lima, en Perú, donde yo estaba también haciendo ciertas actividades. Entonces, esta entrevista, que enseguida vamos a empezar, va a estar grabada en Instagram en pantalla distribuida o partida, pero en Facebook a la vez estamos grabando con pantalla única, solamente se escucha su voz de Gustavo. Y después, a final de la entrevista, subimos este capítulo 27 a mi canal experimental de YouTube, Gani Maha, y ahí una persona podría ver más tarde esas grabaciones, o está ya grabada como muchas entrevistas de este año, desde marzo a principio de año, en la modalidad virtual que estamos aplicando de esta manera. Eh, entonces vamos a invitarlo, pero primero vamos a hablar un poquito sobre pautas del tema de biodanza. Ahí, para leer un poco, la biodanza es una técnica de integración del ser humano, integración consigo mismo y con los demás. La biodanza despierta con fuerza las ganas de amar. La biodanza nació en Chile en los años 60, fruto del amor de Rolando Toro Araneda y Pilar Acuña, su esposa. Obviamente fue cocinado ahí en los años 60, en los años 70 salió al público. Primero en Argentina, después en Brasil, de psicodanza pasó a biodanza, y después a Italia, donde también la gente es muy alegre, muy abierta. Y en los años 90 volvió a sembrar aquí en Chile, donde hay ahora varias escuelas de biodanza, y a nivel mundial casi en la mayoría de los países hay biodanza y escuelas de biodanza, obviamente de la formación, miles de personas, como se imagina.
Ahora se la practica en casi toda América y Europa y continúa extendiéndose en el resto del mundo. Siendo Rolando Toro falleció hace 10 años, pero dejó un legado muy interesante, imborrable. Y hay mucha gente que sigue esa línea en forma muy didáctica. Para formarse en una escuela de biodanza se necesita 3 años. Son casi 30 módulos y para ser didacta, para abrir una escuela, necesita más años y más módulos especiales. Siendo independiente de creencias religiosas, algunos consideran la biodanza como conmovedoramente espiritual. Esta charla va dedicada a quienes estén interesados en descubrir, profundizar el tema. Vamos a ver con Gustavo, transmitir con Gustavo, a ver. Estamos probando. Hemos invitado a varias personas de aquí, de mi grupo de biodanza y otra gente. Ojalá que puedan sintonizar a esa hora, si no más tarde. Hola Gus, ¿cómo está? Hola, Kenny, muy bien, gracias. Bien, buena introducción. En realidad es una entrevista de lujo. Personalmente me halaga que después de varios años de encuentro y varios años de no encuentro, porque estuvimos en diferentes partes del mundo, había esa conexión sutil y había el espíritu de biodanza que nos une siempre, porque desde que conocí a biodanza me la asocio contigo. Siempre hablo Gustavo Gutret, Gustavo Gutret, y mire, el universo es sabio y me dio tu aprobación felizmente. Ah, Así es. gracias, Kenny, gracias Bien. por invitarme. Gracias a ti. Tenemos ahora dos segmentos generales o bloques para la entrevista. El primer bloque hasta un poco antes de las 8 porque en Instagram lo cortan a la hora. Entonces vamos a hablar sobre tu persona, tu formación, tu experiencia con biodanza, algo como relatos de vivencia en biodanza. Normalmente en las clases de biodanza o vivencias, mejor dicho, porque es como un viaje, empiezan a conversar, usar el cerebro izquierdo analítico y algún tema, alguna cosa, y después pasan a la clase que es silenciosa, que simplemente uno escucha y reproduce ciertas consignas con la semántica musical, etcétera. Entonces no se le pone el cerebro, se le pone un poco de creatividad del cerebro derecho, mucho del límbico hipotalámico, afectividad, y algo de cuerpo físico, el cerebro básico, el movimiento, la parte instintiva. Entonces, una combinación interesante, pero menos intelectual. Y yo creo que el punto focal en la biodanza normal es la afectividad, porque tú vas a hablar biodanza como sistema espiritual porque tiene 5 líneas de vivencia. Uno es la trascendencia, que es la espiritualidad desde una persona común y corriente, es simplemente tocando el universo dentro de sí, no es la espiritualidad común, pero la afectividad yo creo que es una parte importante en biodanza. ¿Ves? ¿Nos puede hablar primero sobre ti mismo? Claro que sí, gracias, Kenny. Bien. Bien, yo nací en Bolivia hace 66 años. Era un niño muy alegre, bastante extrovertido hasta que entré a la escuela. En la escuela recibí mis primeros golpes en la cabeza, en el cuerpo, por abrir la boca, por ser alegre, porque en la escuela hay que estar callado y hay que escuchar al profesor. Y pues me volví un niño muy retraído, muy tímido. Empecé a sufrir mucho y cuando salí a bachiller, luego de 2 años de estudio, no tenía muchas ganas de hacer nada, no le encontraba sentido a la vida, Ujú. pero bueno, gracias a Dios, a la vida, al universo, conseguí una beca que me permitió salir a Suiza en el tiempo de las dictaduras en el cono sur de Sudamérica. Las universidades estuvieron cerradas durante 2 años en Bolivia y esta beca, la beca Patiño que se llama, me permitió ir a Suiza para estudiar a Ginebra, para estudiar lo que había escogido, y escogí psicología y educación porque pensaba que eso era lo que más se necesitaba en mi país de origen. Y me encantó estudiar psicología y pedagogía
sociología, solo que en lugar de estudiar 4 o 5 años me quedé 15 años. Esto un poco por la situación social, política y económica tan inestable en los países de América Latina y en particular en Bolivia. Así que me casé, tuve mis hijos en Suiza y luego de prepararnos ya para regresar a Bolivia, a los 13 años de estar en Suiza, conocimos con mi anterior esposa, Elizabeth Hermosa, conocimos en un colectivo, en un micro, como lo ven en Chile, a una pareja muy linda, una pareja latina, que estaban volviendo del mercado como nosotros. Y pues nos pusimos a charlar, nos dijeron que eran profesores, como llamaban entonces, de biodanza, lo cual me llamó mucho la atención. Les pedí que me dieran un número de teléfono para llamarles, y el fin de semana estábamos ya almorzando en casa de ellos, con nuestros hijos jugando como locos, felices, y ellos contándome cuánto significaba la biodanza para ellos. El Raúl Terren, argentino, había ya ido a Friburgo para estudiar, había estudiado letras y pues regresó a Buenos Aires para trabajar en la empresa que tenían un familiar en su casa. Y tuvo una experiencia muy dura. Luego de una fiesta falleció su novia, lo cual hizo que entrara en una depresión muy profunda, una depresión que le duró meses. Y tenía un amigo que todo el tiempo le molestaba que lo que él necesitaba era una buena clase de biodanza para empezar a salir de su depresión. Y él no quería nada, solo quería morirse, se sentía culpable por la muerte de su novia. Y pues resulta que finalmente, para que dejara de molestar, el amigo aceptó ir a una clase, pero dijo: mira, voy a una clase y después no me molestas más. Y pues no. Pasó esa clase, quedó tan conmovido Raúl que preguntó al facilitador: ¿qué es esto? Quiero conocer más. ¿Quién hizo esto? Calma, es Rolando Toro, vive en Brasil, quiero su dirección. En cuanto la tuvo, se lanzó a Brasil, tocó la puerta de la casa de Rolando. Y una preciosa muchachita le abrió la puerta preguntándole qué quería, y pues Raúl dijo: quiero conocer a Rolando Toro. Y salió un duendecito vestido de blanco, con los pies descalzos, con la frente ancha, unos lentes gruesos y bastante calvo, con una sonrisa de duende travieso. Le preguntó qué deseaba. Estaba en una clase de danza y me gustó tanto que quería conocer al creador de la técnica. Yo soy Rolando. Entra ahí. Por una clase has venido hasta el Brasil, debes estar loco, pero está bien, ven. Y pues se quedó en casa de Rolando durante meses. Obviamente enamoró con la bella muchachita, que resultó ser Verónica Toro, la hija de Rolando. Sí. ¿Qué año fue más o menos eso? Ay, Dios mío, qué pregunta. Porque seguramente en 1982, algo así. Porque Rolando Toro estuvo en Buenos Aires el 73, el 74, después fue a Brasil. Sí, pero ya estoy hablando cuando ya estaba en Brasil. ¿Sí? Ya. Cuando Raúl conoció la biodanza, Rolando ya no estaba en Buenos Aires, ya estaba en Brasil. Ya, ahí. Porque la biodanza empezó a tener tal éxito en Brasil que lo invitaban de Buenos Aires todo el tiempo para que fuera a Brasil. Al final se terminó trasladando a Brasil. Y pues sí, crecía con una fuerza tremenda en la Argentina, luego en Brasil, en países de América Latina y el mundo. Sí. Y bueno, como en los cuentos de hadas, Raúl y Verónica se casaron y regresaron a Buenos Aires. Raúl tenía que regresar a Suiza para hacer conocer a sus amistades y profesores lo que era la biodanza, que le aportó tanto en su vida. Es así que acababan de llegar como hijos para dar a conocer biodanza y luego a veces muy limitados, se lanzaron adelante, les apoyamos en todo lo que pudimos y fueron saliendo adelante poco a poco, clases pequeñas, pocos participantes, un tiempo en que los niños jugaban juntos, ellos trabajaban duramente para seguir adelante, no solo en biodanza, sino en todo lo que podían. Y luego de un par de años decidieron ir a Italia porque la situación en Suiza era muy difícil para ellos. Entre tanto, llegaron otros 2 profesores de Brasil, una
suizo, y pues así dieron continuidad a la biodanza en Suiza. Y la Verónica empezaron a sembrar biodanza en Italia, con tanto éxito que a los pocos meses nos llamaron por teléfono diciéndonos que Rolando estaba en Venecia y nos invitaban a pasar un fin de semana a Venecia. Así que nos fuimos en tren corriendo a conocer a Rolando y a compartir la biodanza, y pues fue para nosotros una experiencia profunda, muy linda. Yo prometí a Rolando invitarlo a Friburgo para que se lo conociera a través de la universidad en un espacio más académico, y él aceptó y llegó a Friburgo, pero no solo, llegó con decenas de profesores de biodanza que habían llegado de toda la Argentina y Brasil. Fue realmente una invasión de la biodanza a Europa. Estuve en la universidad y una charla muy linda, yo era el intérprete traduciendo del castellano al francés. Luego de eso tuvimos un chalet en los Alpes suizos, y después de eso varios profesores de biodanza se quedaron ya en Suiza, en Italia, en Europa, y al poco tiempo Rolando Toro me invitó junto a mi anterior esposa a regresar a Brasil con él, para vivir con él y seguir la formación docente con él. Pero yo tenía compromiso con mi beca para volver a Bolivia y trabajar por lo menos 7 años consecutivos allí. Entonces Rolando pidió a sus hijos, Verónica y Raúl, que nos dieran toda la teoría para comenzar la biodanza en Bolivia, a pesar de que no teníamos título como facilitadores. Pero nos dijo que él hacía las reglas y él las podía quebrar. Y pues es así que reconozco que fue Elizabeth Hermosa, mi anterior esposa, la que tuvo el coraje de comenzar las clases en Bolivia, en La Paz, porque yo estaba completamente absorto en el trabajo, en el campo educativo ciertamente. No tenía cabeza para pensar en clases de biodanza. Es así que comenzamos igualmente, duramente, equivocándonos y consultando la teoría. Luego de una práctica de 2 años de hacer biodanza en Suiza, pues a comer la teoría. Estaba pausado un poco y no hay voz, no hay sonido. Falta sonido, algo pasó. A ver, te voy a escribir. ¿Qué pasó? Algo pasó. Un ratito no se escucha. No se escucha. No se escucha. Haremos lo siguiente. Corta y vuelve. Corta y vuelve. Algo no está bien. A ver. Eso. Ahora vuelve. Ahí. Otra vez vamos a pedirle. Vamos a ver desde dónde se cortó. A ver, estamos esperando que se conecte Gustavo Gotret. Ya. Bien, algo pasó y se cortó. Hola, de nuevo. Hola. Hola. Ya, ahora sí, estaba pausado y se cortó la voz. Entonces, en realidad, estábamos hablando desde Bolivia, cuando llegaste con Elizabeth Hermosa para seguir biodanza allá en La Paz. Ahí los conocí. Correcto. Muy bien. Ya, hay que repetir
el relato. Lo que sí me acuerdo que yo hice contigo, con los dos, no sé, más que un año. Después yo hice con ella varios años. Después volví a retomar contigo y ahí eran casi 10 años entre ti y entre ella. A ver, hay algo que no se escucha. No se escucha. Hola. Algo que no está bien. ¿Qué está pasando? Ah, a ver, algún botón para tu voz. No se escucha. Mm. Salir entonces otra vez. A ver, ¿qué pasa? Mm. Bien, seguimos intentando. ¿Algún desajuste en la voz? No. Ahora sí, veremos. Bien, estamos atentos a que él vuelva. Otra vez una invitación. Hola, 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 ¿me escuchas? sí, Hola, algún problema de tu parte por la voz. Entonces sale bien y después se corta. No sé por qué. ah, ya, Se congela la ya, ¿me imagen. escuchas? ¿Ahora? Sí, ¿Ahora? sí. Se Ah, congela la imagen un poco y después ahora se sí, corta la voz. Ahora sí. Sí. ahora ya. Bueno, muy bien. Ya, ¿ahora la voz se escucha? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Dónde nos quedamos? Cuando volviste a Bolivia y empezaste a dar clases con Elizabeth. Correcto. Entonces empezamos a mejorar la técnica, cómo se
compartía en los módulos de metodología de biodanza. Ahí fue que te conocimos, querido Gani. La biodanza empezó a ampliarse cada vez más en La Paz. Ese fue el inicio de la biodanza. También te compartía por qué funciona la biodanza. El éxito de la biodanza empieza cada vez más. Creo que es debido al hecho que está basada en vivencias. A pesar de tener una teoría muy sólida, lo que hace el éxito de la biodanza es que trabaja vivencias de forma muy equilibrada. Cuando hablábamos de espiritualidad, tú recordabas, hay una línea de vivencia que es la de trascendencia y que se refiere justamente a la espiritualidad. Y yo pienso que la espiritualidad es algo más amplio y que comprende justamente esas 5 líneas de vivencia que Rolando Toro desarrolló en la biodanza. La sexualidad. Tú tenías tu experiencia de psicopedagogo en Suiza, entonces en biodanza con su modelo teórico, ¿qué impactó en ti? ¿Qué te amplió? ¿Cómo empezaste a entender las cosas como persona? Lo que me impactó fue la parte práctica. Yo había aprendido mucho a nivel teórico, llevaba más de 10 años aprendiendo, estudiando, haciendo tesis, pero todo era teórico. La práctica es diferente, las vivencias son algo diferente. Una clase de biodanza puede definirse también como un espacio concentrado de vivencias. Si esas vivencias tienen que ver con la sexualidad humana, con la afectividad humana, con la vitalidad humana, con la afectividad humana, igualmente con la trascendencia, si es que promueven de forma articulada un desarrollo armónico, eso para mí es profundamente espiritual, pero una espiritualidad no abstracta, sino una espiritualidad natural. ¿Y qué cambio tuvo tu experiencia en Suiza y en Europa antes de venir a Bolivia, en ti, en tu persona, en tu ex esposa, en tus hijos? Porque ahí se ve en tu vida diaria el cambio. ¿Qué pasó? El impacto fue enorme. Como comentaba, yo era la persona. Sí, ¿se me escucha? Hola, hola. Se congeló. No, se escucha. Para mí se escucha todo bien. Ah, magnífico. Sí. Te comentaba que yo era una persona increíblemente tímida. Cuando estaba en clases en la Universidad de Ginebra no osaba abrir la boca y pues poco a poco empecé a salir de mi timidez, a expresar lo que tenía dentro, a desarrollar seguridad y en pocos meses me descubrí en un encuentro en mi campo, en la psicología, siendo yo la persona que daba la bienvenida a los profesores que estaban en todas partes, y en la reunión final, en la clausura, era yo quien animaba a cientos de personas presentes allí, y con total alegría y buen humor no podía creer el milagro que se había desarrollado en mí, toda esa seguridad. Tú dijiste hace un tiempo que la biodanza despierta con fuerzas las ganas de amar, y es eso, esas ganas de amar en todo lo que uno hace, todo lo que uno dice. Parece demasiado bello para ser cierto, y pues realmente hay que vivirlo. Por supuesto que depende en mucha parte de la experiencia de la persona que asegura la facilitación. Es una experiencia que una facilitador que tiene sensibilidad y que ha seguido una formación correcta, entonces puede compartir esa experiencia y ayudar a las personas que participan. Estamos muy... Sí. Tú tenías colegas, tenías amigos, tenías alumnos allá en Suiza. ¿Cómo explicaste tu cambio a ellos? Porque seguro ellos observaban algo diferente que ti después de esas experiencias. Yo supongo que eran unos 4 o 5 años allá. ¿Me traes un vasito de agua, vida? Pues creo que la gente que me conocía simplemente descubría que había algo diferente en mí, pero todo se hablaba de la
la biodanza en la universidad. Pues sí, recuerdo tenía un estudiante que dejó la universidad durante medio año y regresó. Le pregunté, ¿qué pasó contigo? Y me dijo, quiero hacer biodanza. Ella es Paula Roulin. Ahora es docente de biodanza, está a la cabeza de la biodanza en Francia. Transformó la universidad, transformó a mis estudiantes, empezó a transformar Europa. Parece darle demasiada fuerza a la biodanza, pero basta ahora entrar por internet y poner en Google biodanza y descubrir todo lo que hay en biodanza en prácticamente toda Europa. Y comenzando todo con el sueño de esos dos locos Quijotes que fueron Raúl y Verónica. Absolutamente increíble. Y a tu venida a Bolivia, un país de Sudamérica, uno de los países con sus dificultades socioeconómicos y con esos años de inestabilidad, etcétera. ¿Cómo fue la recepción cuando empezaste a hacer biodanza en La Paz, que es la capital donde hay también contrastes enormes entre gente turística y embajadas, gente muy culta y entre gente muy común, incluso nativos, etcétera? ¿Cómo fue la recepción de biodanza? Porque tú seguías trabajando en tu carrera, hacías tu trabajo, pero paralelamente yo me acuerdo que hacían también biodanza. Y igual había recepción de la gente. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué resultados tuvieron? Justamente, conociendo que La Paz no es el Brasil ni es Italia, la gente tiene otra forma de ser, no es tan abierta, no es tan extrovertida. Yo no pensaba seriamente en comenzar la biodanza. Fue Elizabeth que empezó a trabajar con un grupo de mujeres aymaras en la ciudad del Alto de La Paz, que tú conoces bien, una población de personas con las que yo jamás osaría trabajar biodanza, que se destapó la biodanza con fuerza porque fue un éxito total. Las mujeres aymaras expresaban que nunca habían tenido una experiencia tan bella, tan trascendente, tan positiva en sus vidas. Entonces entendí que sí, eran mis ideas en la cabeza y que la biodanza debía adecuarse a las personas, no las personas a la biodanza. Y pues efectivamente así fue, así comenzó, querido Gandhi. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuvieron haciendo la prueba? ¿Qué resultados había en La Paz? Porque no solamente trabajaron con el público nativo, con la gente normal, también intentaron trabajar en la universidad, en algunos establecimientos. Fueron varios años de trabajo. Cuando tienes una pasión lo compartes en todas partes. Es así que yo donde iba trabajaba también. Me invitaron a ir a Puno a dar clases en mi carrera. Y a mis estudiantes siempre les hablaba de biodanza y cuando terminaba el curso, al final del curso, pues trabajábamos biodanza. Luego me pedían algunos de mis estudiantes seguir una formación para poder dar clases también de biodanza. Imagínate, a tal punto era el impacto cuando empecé a ir a Chile para formarme de forma oficina facilitadora en biodanza. Igual, en un avión, y la persona que estaba al lado mío le hablaba de la biodanza y llegaba a su lugar de destino en otro país y quería hacer biodanza. Sembraba biodanza por todas partes. Luego regresé a Cochabamba, ya casados con Miriam, mi esposa, y pues empezamos a sembrar biodanza en todas partes. Miriam Toria Medina, ella era mi estudiante de biodanza. Fue maravilloso conocerse también en clases de biodanza, comenzar una nueva vida y también fue estudiante tuya, Miriam, hacíamos danza contigo y tantas otras personas lindas y biodanza cada vez que podíamos en diferentes espacios. Pues a donde íbamos trabajábamos biodanza en colegios, en escuelas, con estudiantes, con profesores, con sacerdotes, con religiosas, absolutamente en todo lado. La Iglesia Católica me invitó en Bolivia a encuentros nacionales en Santa Cruz para trabajar sobre la reforma educativa y yo sentía que faltaba algo importante. Era realmente vivir los valores en lugar de hablar los valores. Y hablar respecto con
la responsable que me invitó a esos encuentros, que era una religiosa, y cuando le hablé de la danza me dijo, para adelante Gustavo, hazlo. Yo le pregunté, pero ¿permiten que dancemos en un espacio religioso? Y ella me dijo, pues imagínate, yo antes de ser monja era bailarina. Bueno, por salud tenía problemas de espalda, así que adelante, confío en ti. Es así que trabajé con cientos de personas, educadoras, educadoras de toda Bolivia, una sesión de danza después de días de trabajo sobre la reforma educativa. El impacto fue tan grande que durante años me invitaban a Santa Cruz, la Iglesia Católica, para dar charlas sobre educación, y a veces les decía, pero es que este tema yo no lo conozco muy bien, y me decían, yo en La Paz, me hablaban por teléfono de Santa Cruz, no importa, ven y habla de lo que quieras, lo que nos interesa es la clase de biodanza que tú das después. Era tal el impacto, era tan hermoso. Por entonces yo lo llamaba danza de la vida, porque como no había terminado mi formación como facilitador, no me consideraba con el derecho de hablar biodanza. Pero en Cochabamba, pocos años antes de venirnos al Canadá con Miriam, hubo un encuentro internacional de biodanza en Janapacha, el planeta de luz, camino a Quillacollo, un lugar precioso. De Chamalú. Y ahí fue invitado Rolando Toro. Y a ese encuentro no pude ir Rolando Toro, que ya tenía 80 años y estaba un poco viejecito, pero fue su esposa entonces, Claudette Santana. Y ella sí tomó contacto con nosotros, y sabiendo lo que yo hacía, asistió a una de mis clases y me dijo, Gustavo, lo que tú haces es biodanza. Escribe a Rolando, yo le llevaré tu carta. Y terminado el encuentro, que duró varios días, hicimos amistad con Claudette. Ella regresó a Santiago de Chile, le llevó mi carta, y Rolando me escribió inmediatamente diciéndome, Gustavo, he sabido de Claudette, de ti, quiero que sepas que quiero que vengas a Santiago para terminar tu formación como facilitador. Te beco por los 2 primeros años de maratonas, hará solamente el tercer año de metodología, y también beco a Miriam, pero ella deberá hacer los 3 años. Es así que empecé a ir a Santiago de Chile. Y pues sí, fue una experiencia absolutamente fascinante volver a ver a Rolando. Y una de las maratonas, la maratona de trascendencia, quienes estaban invitados eran justamente Raúl y Verónica, que llegaron de Buenos Aires. Ahí fue el reencuentro con abrazos y besos. Fue tan maravilloso volver a compartir luego de tantos años separados. Y pues luego de muchos más años nos volvimos a encontrar aquí en Montreal hace pocos años. Dieron una maratón de toda una semana solo para facilitadores, y éramos más de un centenar de personas en Montreal. La biodanza tiene tal impacto en todo el Quebec que es impresionante. Y allá estaban Raúl y Verónica, no podían creer al verme. Me encontraban en todas partes, en Suiza, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, y ahora en el Canadá. Sí, no podemos no encontrarnos. Y pues hace poco, ahora también, ahora todo el tiempo, ellos hacen talleres bellísimos de actualización docente biodanza desde Buenos Aires por Zoom, y ahí estoy yo metido de cajón, y pues tienen clases hermosas cada primer sábado del mes. Tú participaste en la última, querido Gani, la de este mes de septiembre. Si te animas en la de octubre, pues adelante. Así que sí, la pandemia es increíble porque nos ha encerrado por un lado, pero por otro lado ha tenido puentes que nos unen sin fronteras, como ahora contigo. Es absolutamente impresionante. Me llena de alegría retomar contigo, Gani, querido. Sí. Una pregunta más. El impacto en tus hijos. Yo entiendo que tienes 3 hijos que nacieron en Suiza, pues vinieron contigo a Bolivia, donde los conocí también, especialmente la mayor, la María Alejandra, y después fueron a otras partes. Entonces, ¿qué impacto dejó en ellos biodanza? Creo que eran muy niños para tener realmente un impacto. Tuvimos efectivamente nuestros hijos en Suiza, nacieron en Ginebra los 3, y un pequeño, un bebito en La Paz. Ellos saben lo que es la biodanza,
pero creo que asociaba la biodanza también con la separación de sus padres y tenía cierta alergia a la biodanza. Alejandra, la mayor, conoció la biodanza un poco más consciente, ya de preadolescente, de adolescente, nos acompañaba a todas las sesiones de biodanza en La Paz, es así que ella sí conocía lo que era biodanza, y ya mayorcita se fue al Brasil con su compañero de vida y su niñita, y allá retomó contacto esporádicamente con la biodanza porque le hacía recuerdo a sus papás. Luego de eso se fue a vivir a a Suiza nuevamente, ya con su hija mayor. Volvió a retomar contacto con la biodanza, pero un poco más enamorada de la biodanza. Y luego de eso, pues, cuando nos encontramos en Montreal con Raúl y Verónica, Verónica me preguntó por Alejandra porque le tenía un cariño muy especial. Y le dije que estaba bien, estaba en Suiza, pero no encontraba que había encontrado su espacio que la satisfaciera profesionalmente como ella esperara. Y me dijo, Verónica, pues dile que le invito a que vaya a Buenos Aires a seguir la formación docente conmigo. Yo la vengo, estará en casa, en la quinta que tenemos con Raúl, que no tiene que preocuparse absolutamente por nada. No podía creer tanta generosidad. Agarré mi celular y le dije, se lo dices tú. Es así que la invitó y pues ahí está. 6 meses después, Alejandra dejó todo, se fue a Buenos Aires y ahí sigue la formación como facilitadora. En realidad la está acabando ya. Muy bueno, porque tengo contacto con Alejandra, incluso con la hija de Alejandra, por Instagram, por Facebook, entonces siempre... Olivia, Sí, maravilloso. Olivia. Y la Olivia es, ¿cómo se llama? La Alejandra se casó con el hijo de Herminia, mi alumna de Tai Chi y de otras cosas en La Paz, porque trabajaron en la embajada brasileña. Yo la traje a biodanza y ahí se conocieron los hijos y después se casaron y tuvieron todo un... Eso era cómico, lo divertido del universo. Herminia era mi estudiante en biodanza, hacíamos biodanza juntos y no sabíamos que nuestros hijos estaban haciendo otro tipo de biodanza juntos. Y el fruto de esa biodanza fue la bella y maravillosa Olivia, mi nieta. Así es, así es. Bien. Y el impacto de biodanza, por último, personal con tu compañera Miriam. La querida Miriam, que la conocí antes de ti prácticamente porque hacía tai chi y otras cosas conmigo, también con su hermano, el Juan Carlos, y con el hijo de Juan Carlos, porque yo hacía mucha actividad, yoga, tai chi, kung fu, etcétera, en La Paz. Entonces, ¿cómo se transformó su vida con biodanza? Seguro voy a hacerle entrevista después con la Miriam. Claro que sí. Ya. Ella vivía algo parecido a Raúl. Ella vivía su vida sola, ella con 2 hijas mayores, adultas, estaba en la universidad y pues tenía una persona molestosa que le hablaba de biodanza, Gary Maja, no sé si lo conoces, y además una amiga alemana que igual la molestaba con la biodanza, que lo que necesitaba era una buena clase de biodanza, y ella no se sentía muy motivada porque hay tantas cosas interesantes en la vida. Finalmente, igual, para que ella deje de molestar ese Gani y esa Marion, la amiga alemana, dijo, ok, voy a ir a una clase. Y quedó absolutamente fascinada con la clase. Y después de esa clase no dejó de ir nunca más. Iba absolutamente a todas. En las clases de biodanza tú descubres lo divino en cada persona, por decirlo de alguna forma. Te enamoras de todas, absolutamente de todas. Es así que yo estaba enamorado de todas las personas, hombres y mujeres. Pero Miriam era especial. Y una vez que no pudo ir, sentí tremendamente su ausencia. Ahí descubrí que había algo especial. A pesar que estaba enamorado de todas, pero había una persona que era especial. Y es así que comenzó una maravillosa amistad y luego el amor entre Miriam y yo. Pero bueno, ya éramos adultos, ya éramos de edad madura, toda una vida hecha, con experiencias de vida pasadas y quebradas también a nivel de parejas con nuestras anteriores parejas, de ahí que no estábamos apurados por casarnos o vivir juntos. Estuvimos 5 años enamorando, permitiendo a
permitiéndonos conocer a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y fue después de 5 años que decidimos ya casarnos, vivir juntos y biodanzar la vida, juntos construyendo un proyecto de vida, viajando por todo lado. Estuvimos unos tiempo en Estados Unidos, estuvimos un año en Camiri, trabajando con los guaraníes y pueblos indígenas del Oriente, luego en Cochabamba trabajando con estudiantes indígenas provenientes de toda América Andina. Aprendimos tanto de los pueblos indígenas, biodanzar con los pueblos indígenas, y hacíamos biodanza con ellos también. Mis estudiantes también guardan los mejores recuerdos de eso. Luego me invitaban también a trabajar en la universidad en otros programas, en todos, absolutamente en todos yo trabajaba biodanza. Así que sí, la biodanza nos acompaña, siempre he querido de mí. Y en Canadá también, con Miriam, con Miriam. Oh, sí. Claro, yo me acuerdo en los años 90, 97, 98, cuando vivía en Tambilio, en el altiplano, cerca de Tiwanaku, cerca del lago Titicaca, con el Pocho, esa ecoaldea, proyecto ecoaldeano, etcétera. También había posibilidad de hacer, de que ustedes se integran a la ecoaldea con Juan Carlos, el hermano de Miriam, y hacer algo especial, porque había la onda de estar en grupo y el campo, la energía y todo eso. Entonces fue también experiencia muy interesante que nos hemos visto, y me acuerdo una clase de biodanza en el altiplano, en Tambilio, en la casa redonda grande. Era en el entretecho de la casa de Pocho, ¿te acuerdas? Así es. En el entretecho. Era una casa octogonal hecha de piedra, siguiendo un poco la cosmovisión andina, una casa preciosa, y la parte alta era un espacio grande que podía servir como una sala para hacer justamente biodanza. Y recuerdo que había una persona muy linda con nosotros, una persona ya mayor, una holandesa, María Krug, y estaba muy curiosa de lo que era la biodanza. Y pues Pocho y Liz Martínez, la esposa de Pocho, me compartían lo hermosa que era la biodanza, y María Krug, muy desconfiada, decía: ver para creer, las teorías son todas bonitas, a ver, menos palabras y al grano. Es así que yo no había preparado ninguna clase, pero con los cassettes que tenían Liz y Pocho, escogí algunas piezas y empezamos a trabajar, y fue tan emocionante, tan impactante. María Krug estaba emocionadísima y dijo: sí, esto es otra cosa, estas son vivencias. Es siempre eso, Gaby, son las vivencias, no la teoría. Las vivencias bien trabajadas, armoniosamente y muy delicadamente trabajadas, las que integran a una persona consigo misma y con las demás en el grupo. Ya, yo me acuerdo que antes se usaba el cassette, entonces hay que estar bien puntual, rebobinar el cassette, estar todo un trabajo. Yo En realidad, me imagino nunca que se debe Rolando... hacer biodanza con cassettes. Sí, Nunca se debe hacer biodanza con cassettes. Cuando yo hacía biodanza con cassettes es porque no había otra. Recuerdo Pilar, la primera esposa de Rolando Toro, fue una amiga muy, muy amada por mí. Fuimos muy, muy amigos en Friburgo, y ella me contó 1000 anécdotas, y me contaba que ella trabajaba biodanza con los niños más pobres en las callampas chilenas con cassettes. Y los profesores de biodanza le criticaban, decían a la Pilar: no se hace biodanza con cassettes. Y él decía: bueno, ustedes hacen biodanza para millonarios con sus discos long play. Yo hago biodanza para pobres con cassettes, y me sale muy bien. Y seguro, Pilar era maravillosa en las clases. Yo la apoyé para que diera una clase también en Friburgo, en Suiza, y fue absolutamente fascinante. Fue la última clase que ella dio. Después de eso, enfermó, regresó a Sudamérica y falleció. Y hace poco Verónica me compartió una carta conmovedora que le escribió Rolando a Pilar, apoyándola, por supuesto, y hablándole también de mí, y hablándole de esa última clase que dio Pilar en Friburgo. ya. Supongo que Rolando Toro al inicio, cuando trabajaba, no había cassette. Parece que había las cintas, porque en los años 60 recién salieron los cassettes. Discos. Rolando siempre trabajó con discos. Con discos. Discos, sí. Decía que era su karma, andaba siempre jalando, era casi un bodoque
luego de discos long plays, que los cuidaba, pero como la niña de sus ojos, pues sabía pasar muy bien de una pista de un disco a otro disco y otra pista, y decía, ese es mi karma, debo cargar mi karma, y era el montón de discos que los iba arrastrando de un lado a otro, porque a pesar que preparaba muy bien las clases, sabía improvisar de acuerdo a la dinámica de un grupo. Es así que si tenía que poner otro disco de otra pista, inmediatamente lo sacaba y lo colocaba. Ya, y después se desarrolló todo y ahora con un clic a distancia uno repasa incluso Así es. toda la, ¿cómo se llama? El elenco de biodanza está en un CD pequeño antes y ahora está en flash memory, de otro tipo de memoria. ¿Ay? Ciertamente. Entonces, cómo cambiaron los tiempos, pero la magia de biodanza seguía la misma. Tú, desde que conociste a biodanza en los años 80 hasta ahora, ¿cómo viste la evolución de la aplicación, el impacto de biodanza con mucha experiencia, con expansión internacional, con todo? ¿Cómo lo vives actualmente en comparación al inicio? Porque se enseñaba la misma dinámica de biodanza, pero estaban puliendo desde Argentina hasta Brasil, hasta Italia y Europa y después en Chile. Se pulió bastante biodanza. La biodanza ha crecido muchísimo, no ha dejado de progresar. Y yo me volví heterodoxo. Había algunas cosas que no me convencían de la biodanza clásica y lo criticaba. Y se lo dije a Rolando mismo cuando estuve con él en Santiago de Chile. Luego, las otras personas que estudiaban conmigo me decían, mira, la biodanza ahora tiene ruedas propias. La biodanza ha trascendido, Rolando. Incluso sin Rolando, la biodanza va a continuar. Y así fue. Algo que yo criticaba la biodanza es que la encontraba como un sistema cerrado, a pesar que Rolando Toro hablaba de la teoría de sistemas de Bertalanffy y defendía, por lo menos en teoría, la biodanza como un sistema abierto, pero la biodanza era todo el producto de Rolando Toro y ahí quedaba. Sin embargo, la biodanza ha seguido creciendo con aquellos que continúan, con Raúl, con Verónica, con muchas otras personas, profesores y profesoras de biodanza, facilitadores y facilitadoras. Lo que encontré es un sistema mucho más abierto. La misma campana invertida que conoces muy bien, que es respecto al procedimiento que se sigue en cada clase, cambió. Yo recuerdo a Rolando que me decía que no le agradaba terminar una clase, una euforia total. Sin embargo, esa euforia era parte de la campana invertida. La cambió en la práctica, Rolando, de nuevo de una forma mucho más delicada. Y eso se transformó en una sinusoide, en lugar de una campana invertida, una sinusoide, donde ya no se termina en una gran euforia, sino simplemente en una integración tranquila y bonita y sí animada. Y pues sí, teóricamente también ha seguido enriqueciéndose la biodanza y vale la pena actualizarse absolutamente. Claro, entonces yo creo que biodanza pasó de la versión 1.0 a 2.0 cuando murió Rolando Toro y ahora debe ser 3.0 mientras sigue el sistema Rolando Toro porque está en los serios, ya es marca registrada para no tener controversia porque varias personas hicieron problema por el nombre, por el registro, entonces para no tener problema, incluso con el Biocentric Foundation, la Fundación Biocéntrica para llevar la biodanza como un sistema de Rolando Toro, entonces había flexibilización, ha madurado la biodanza y el impacto yo creo que con toda la experiencia ha mejorado, porque yo conocí a unos profesores fantásticos de biodanza, hacían un tipo de biodanza chamánica mucho más humana, porque la mayoría tendía a repetir las consignas igual, miraban, repetían y repetían lo mismo, pero habían profesores y didactas tan mágicos, tan fantásticos en Lima, que revolucionaban la clase. Y ellos tenían el mismo material, pero tenía otra manera de usarlo. Es la experiencia. Absolutamente. Absolutamente. Ya. Muy bien. Entonces vamos a terminar este bloque con
aunque relataste bastante de biodanza, porque cuando uno está enamorado de biodanza, no puede hablar de sí mismo sin el contexto de biodanza. Está bien, es entendible. Pero de todas maneras, el próximo bloque, en unos minutos, cuando reanudamos, yo te voy a avisar. Entonces vamos a continuar la conversa y vamos a enfocar más hacia las líneas de vivencia y la trascendencia. Ahí te voy a preguntar la diferencia entre religión, espiritualidad, el pensamiento de Jung, porque tenía toda una psicología mucho más profunda, porque él leyó cosas orientales, etcétera. Y vamos a desarrollar el tema en forma más pedagógica, podría decir. Muy bien, Bien, muy bien, querido Gani. Una vez más, gracias por invitarme y nos vemos en unos minutos. así es. Muchas gracias y bendiciones. Adiós. Ya. Bien, tenemos unos 2 minutos y medio para terminar, entonces ahí hemos conversado con mucho agrado con mi primer facilitador de biodanza y realmente es algo impresionante y muy grato escuchar de sus palabras la manera fluida de hablar de biodanza, de la historia de biodanza, un poco de la historia en cierta parte de Europa donde vivió y después cómo se desarrolló la biodanza, cómo eh, evolucionó todo sin el impacto en su persona, en su gente, su familia, sus alumnos, sus colegas, muy interesante, muy animador. Así, este va a seguir grabado en nuestro Instagram y en el Facebook, en Instagram con pantalla distribuida obviamente. Por el momento, eso es lo que podemos hacer. Y más tarde vamos a seguir conversando sobre un tema en específico de la biodanza. Yo sigo practicando biodanza, practicaba desde Bolivia, después en Perú, después me tocó en Chile, en diferentes escuelas, diferentes ciudades, incluyendo con Rolando Toro, y doy fe de la importancia de ese sistema e incluso la importancia de otros sistemas paralelos. Curiosamente, los discípulos de Osho, los de contacto e improvisación, danzas circulares y de paso universal, siempre están con biodanza. Hay una simbiosis especial, son líneas subversivas, por decirlo, que no van con la gente muy conservadora. Incluso a veces la gente conservadora le toca buena experiencia y pese a su rechazo ceden porque es algo mágico. Bien, terminamos con un poco de música, como siempre, un jazz positivo con bossa nova.
Ok, de vuelta a nuestro programa conversando en la armonía, el segundo bloque. Vamos a seguir conversando en el capítulo 27 de este año con nuestro amigo y facilitador, primer facilitador mío de biodanza hace 30 años, que vive ahora en Canadá. Vamos a seguir conversando sobre el tema de biodanza y como de costumbre, el primer bloque es sobre su persona y su desarrollo y su transformación. Y el segundo bloque vamos a hablar sobre un tema que no es solamente la biodanza, que es muy amplia, es una línea de vivencia de biodanza que es la trascendencia y explicando sus implicaciones espirituales también. Entonces vamos a ir desarrollando esto hasta casi las 9 de la noche, horario chileno de verano, aquí. Y bien, lo invitamos, tendría que aceptar la invitación, a ver si se puede transmitir con Gustavo Gutret. Muy interesante el primer bloque, aunque hubo dificultad un poco en la mitad del primer bloque, en la conversa, en la imagen, la conexión, pero lo hemos superado. Bien, Gus. Hola. Está medio congelada la imagen. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Muy bien. ¿Por qué crees que hubo ese desfase de conexión en mitad del primer bloque? No lo sé. Sí, porque hicieron un par de acciones y tenías que llevarlo a otra habitación, me parece, otro espacio y ahí funcionó. Sí. Mm. A ver, intentemos. Ya, estamos ahí. Bien, va a disculpar que se me cayó un diente y como estamos en cuarentena, recién hoy día vamos a salir, estoy arreglando, entonces la pronunciación no está muy prolija como se debe, pero igual, querer es poder. Entonces es importante Eso es, bravo. la De intención. eso se trata. Así es. Bien, Ajá. conversanos un poquito sobre biodanza en general y las líneas de vivencia en especial, resaltando la trascendencia. Muy bien. Para entenderlo, me encanta el modelo de Rolando Toro que habla de las protovivencias. El origen de estas protovivencias se las encuentra en el bebé. En realidad, incluso antes de nacer, la relación íntima que tiene el bebé en el vientre de la madre, esa simbiosis, es una protovivencia de trascendencia. Va en el sentimiento de con los demás, con el cosmos entero. La protovivencia es la relación con la madre. Además, está la protovivencia de la sexualidad en relación al placer. Ahí recuerdo el aporte de Sigmund Freud, que empezó a hablar demasiado de sexualidad. Era un escándalo en su tiempo, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero al menos empezamos a perderle un poco el miedo a hablar de sexualidad. Y pues Freud hablaba de la sexualidad de los niños, lo cual parecía absolutamente espantoso, porque los niños son algo inocente y la sexualidad estaba relacionada con algo malo y pecaminoso. Ahí nos ayudando a volver a entender que la sexualidad tiene que ver con el placer. Lo que sentimos es la sexualidad. Es así que un bebé, cuando está tomando golosamente la leche del seno de su madre, es un comportamiento sexual, es placentero y es muy la maravillosa línea de vivencia de la afectividad. Proto línea de vivencia en el sentido
en que el bebé, cuando es acunado por la mamá, cuando recibe las caricias de la mamá, esa relación afectuosa e íntima con la mamá es una protovivencia de afectividad. Está igualmente la creatividad, cuando el bebé empieza a jugar con las vocales, a decir y luego empieza a jugar, así es como empieza a hablar. Juega con sus manos, con todo lo que mira, con todo lo que hace, con todo lo que se ve. Todas esas son líneas de vivencia trabajadas a un nivel primario. Está también la línea de vivencia de la vitalidad, que la desarrollan rápido y fácilmente los bebés y logran sus ganas con todo su cuerpo. Nosotros lo hacemos solo con los ojos y con uno no sale una lágrima y el otro no sale nada. Y seguimos, niño pequeño, es holístico integral, con ganas, con todos buenos, con la educación que internaliza. Esto en parte con nos percibimos cada vez más rígidos. Esa rigidez se aloja en diferentes partes de nuestro cuerpo. Los círculos de tensión de los que hablaba Wilhelm Reich, que recuerda siempre Orlando Toro. Y cuando caminamos duros. Yo caminaba así tremendamente duro. Y casi todos en la estaban civilizadas. Bueno, todo eso se ve en una sesión de biodanza. Se empieza a trabajar tan sencillo como una caminata. Rolando Toro decía, cuando le preguntaban ¿qué se necesita para hacer biodanza? Solo caminar. Ahora lo sabemos, ni siquiera caminar. Una persona en silla de ruedas también puede hacer biodanza. Y ahí comencemos caminando. Una caminata con todo el mundo camina en la calle de forma ordenada. ¿Está bien? ¿Me escucha? Está fluctuando. Desde la caminata hay que repetir, porque se congeló un poco la imagen y empezó a girar. Luego se retoma la música de fondo. A eso se la música rítmica. A ver, juguemos ritmo. Y cuando descubrimos que podemos caminar más o menos armoniosamente, siguiendo el ritmo de la música, el facilitadora nos dice, a ver, pero caminemos con alguien, con la persona que está al lado nuestro. Y por favor, sin hablar, simplemente tomados de la mano, del hombro, de la cintura, y pues, qué desafío. Yo puedo caminar bien solo, pero caminar con alguien, y luego que descubrimos que podemos, además que es bonito, lindo, compartir la caminata con alguien, el facilitadora nos dice, cambiamos de pareja. Digo, no, yo quería caminar con esta persona por siempre, que cambie de pareja. No quiero, pero bueno, son las reglas del juego. Y aprender a caminar con otra persona, wow, qué interesante, puedo caminar con otra persona. Y cada persona es un mundo, qué interesante. Y otra instrucción, y volvemos a cambiar, y otra. Descubrimos que tenemos diferentes facetas en nuestro ser, y cada persona es rica y maravillosa y linda, y con todas es posible caminar de forma algo diferente con cada una. Podemos adaptar nuestra caminata a la de los demás, y los demás pueden hacer lo propio con nuestra caminata. Pero igual, arrastramos ciertas tensiones. Después de eso se puede hacer ejercicio. Un trote que ayuda a soltar algunas tensiones. Después, algunos ejercicios más delicados, ejercicios de elasticidad, con música de tai chi u otras, y se va entrando en una fase regresiva en la que insensiblemente uno va cambiando de estado de conciencia, estando muy despiertos, pero en un estado más regresivo, en el que empiezan a difuminar nosotros, naturales círculos absolutamente bellos de eutonía, que se trabaja con otra persona, de confianza con el otro, caminar con otra persona, ejercicios suaves y delicados, y luego de ejercicios profundos y bellos, se
privilegia la belleza de una buena clase de biodanza. Qué bien. Yo recuerdo que los cinco líneas de vivencia son potencial genético. Hay algo que Rolando Toro hizo todo un estudio y mostró que es algo innato en nosotros, no es por capricho, por un estudio externo. También había algo biológico. ¿Nos puede explicar algo de eso? Absolutamente. Rolando Toro, su formación inicial fue biológica, de la biología, desde la salud, las ciencias médicas y de la antropología para el ricasco. Y la idea es esa. El punto de partida es el potencial genético que lo compartimos con todo ser viviente, con las plantas, con los animales. Este potencial genético está destinado a desarrollarse plenamente. Así es, en principio, las plantas y los animales, solo que los seres humanos hemos desarrollado lo que Rolando Toro llamaba las enfermedades de la civilización. Nos hemos civilizado tanto que en nuestra cultura nos hemos de algunas leyes de vivencia. Es así que los deportistas trabajan mucho la línea de la vitalidad, pero tal vez muy poco otra línea. Los artistas tal vez trabajan mucho la línea de la creatividad, pero muy poco tal vez las demás. Personas religiosas tal vez trabajan mucho la línea de trascendencia, olvidando las demás. Eso es lo interesante. Para potenciar un desarrollo holístico es necesario trabajar todas las líneas de vivencia de forma articuladas. Y eso es lo que se trata de hacer en cada clase de biodanza, de forma Bien, se muy escucha. delicada, muy secuenciada, hay siglos para principiantes y poco a poco, de forma insensible para el participante, se va yendo un poco más lejos, hasta que una persona no se reconoce luego de biodanza. La seguridad con la que mueve su propio cuerpo, con la que uno dice con los demás, dice, pero uno se da cuenta cómo va esa persona desde que verás los meses más. Y pues se escucha un poco más tarde todo lo que hablas. Ya, entonces ahora otra vez vamos a hacer el intento para volver a escucharlo. ¿Hay algún problema con la conexión? Vamos a verlo, vamos a invitarlo otra vez. Estaba hablando sobre líneas de vivencia en biodanza. Ya, otra vez. Había un desfase en el hablar, entre el hablar y entre el ver. Estaba medio congelado. No sé qué pasa con la conexión. ¿No será que es porque muy lejos? habla, Hola, hay un desfase en el hablar. Tú hablas y tal vez me estoy acercando que ahora está mejor la conexión. ya. Tú hablas primero y Hola, recién llega la voz. hola, Te escucho, sí. hola.
Hola, hay un desfase pequeño en el sonido. Hola, 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 te escucho. A ver, hable. hola, hola. ¿Me escuchas? Ah, ya, muy bien. Entonces, sí, ¿en qué nos quedamos, querido Gani? Yo te escucho muy bien. Ya, yo te escucho con Te escucho, Gani. tu voz. Tú hablas primero y recién llegan las palabras tuyas. Hay desfase. No sé a qué se debe ese desfase, pero llegan las palabras. Oh, ya, vaya. Bueno, a ver, termina. Solo quería recordar una anécdota. Un día le pregunté cómo has hecho para crear, cubrir algo tan extraordinario, tan lindo como es la biodanza. No me respondió y yo no descubrí la biodanza me descubrió a mí. Con eso descubrí la humildad de Rolando para reconocer que la biodanza trasciende su persona. Ya. Es algo más allá, es algo que va más allá del tiempo y el espacio. Está, Hay desfase de las palabras. Hola, ¿me escuchas? Te veo, pero no te escucho. Otra vez, problema del... Bien, haremos el último intento. No te escucho. No escucho. A ver. Ya, estamos esperando que vuelva el Gustavo para concluir el tema de la biodanza, líneas de vivencia y la línea de trascendencia. Ahí estamos. Ver, vamos a invitarlo. Ya, esperando que se une. Ojalá que haya buena conexión. hola, 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 te escucho. Ahora sí. ¿Me escuchas? bien, creo que, creo que ya es momento de oír. Ya. Porque hay desfase, está medio congelado, el sonido llega tarde, no sé, hay cierta dificultad. De todas maneras, quería hablar sobre el punto de la semántica musical, porque yo pienso que al inicio se usaban músicas, eh, lo que había, convencionales, ya sea inglesas, con la gente que conoce, portuguesas y algunas europeas y castellanas.
prácticamente, pero con la difusión de biodanza en todas partes se está usando músicas de todas partes, de todos los latidos. Por ejemplo, en Perú yo escuché músicas peruanas también. Y yo creo que en Sudáfrica, en Japón, en Israel se usan músicas en su idioma a ciertas cosas, obviamente, que van con la semántica. Por eso el elenco formal de biodanza que empezó con Rolando Toro, después se dividió con otros elencos, debe estar mucho más abierto actualmente. Ya no necesita tanta aprobación, porque se confía que con los antiguos que ya entienden toda esa semántica y ponen músicas asertivas. En realidad, la música está ya determinada. Es música, son piezas que han sido experimentadas y que han dado resultados positivos para trabajar una línea de vivencia u otra, un tipo de ejercicio u otro. Ahora, sobre eso, por supuesto, todo facilitador de biodanza tiene derecho a experimentar, pero no imponer. Es decir, necesita demostrar que tal tipo de música realmente funciona para un tipo de ejercicio determinado, para someter eso para que sea aprobado y que forme parte del elenco de piezas de música de biodanza. Sí. Claro, claro. Ahora, en la experiencia tuya con sacerdotes, con gente religiosa, especialmente la religión cristiana, porque tu ambiente es gente cristiana prácticamente, eh, ¿cómo empiezan a entender los que hacen esa experiencia de biodanza su espiritualidad? ¿Cómo compatibilizan o tienen más apertura espiritual dentro de su religión con la herramienta de biodanza? ¿Cómo, qué, qué apertura tienen con esa experiencia? Pues habría que preguntarles a ellos. Lo que yo he percibido es que les encanta. Yo he trabajado siempre una biodanza muy elemental, la he llamado siempre danza de la vida, trabajando en ese ámbito. La recepción ha sido siempre muy, muy positiva, sí. Ya. Y sobre otra línea de vivencia, también en biodanza se habla de la afectividad evitando la palabra amor. Obvio se menciona el amor, pero tú sabes en nombre del amor, el amor de canciones y todo eso, hace miles de años eso está tergiversado. Entonces, biodanza Rolando escogió la palabra más asertiva que es la afectividad. No tiene controversias. Entonces, ¿cómo lo ves eso? No se escucha otra vez. Bien, algo está pasando y que no se escucha un rato, después no. ¿Qué opinas? Hola, hola, ¿me Ya, escuchas? sí, sí, empieza bien y después ya Bueno, sí. empieza a perder el desfase, no sé, porque yo tengo fibra óptica, tengo buena conexión aquí. ¿Y tú? Así es. Me preguntaba sobre la afectividad. La afectividad es un aspecto tremendamente importante en todo ser humano. Un bebé si no tiene afectividad se muere, cae en depresión crítica y se muere. Necesita entablar un lazo de afectividad intenso con una sola persona, no con mil. Generalmente la madre, una persona que se ocupe de ella. Y nosotros somos lo mismo, en tanto que adultos necesitamos entablar lazos afectivos profundos con los demás. Y eso se lo promueve también en biodanza. En cada clase se establecen lazos profundos y positivos con todos los demás.
Ya, por eso la pregunta, ¿cómo lo diferencia con la palabra amor? Porque las personas van a biodanza y ven afectividad y lo primero que surge en su programa mental con todas las canciones que escuché, ese es amor, pero cuando empieza a vivenciar se da cuenta que hay algo diferente, que no es amor, que hay algo, o es un amor profundo. ¿Cómo manejan la palabra amor en relación a afectividad? ¿Cómo se le explica a una persona que no es el amor de canciones? Otra vez sigue el problema. Mm, qué pena. Bien, casi media hora del segundo tiempo y estamos con dificultades de conexión. Bien, no quiere. Hola, hola. Hola, Nuevamente. sí, Sí. está conspirando el sistema contra nosotros. Ah, Qué de raro. nuevo se me congeló la imagen. Sí, sí, qué raro, qué raro. Bien, eh, muchas gracias por la intervención, con tus palabras, con tu experiencia personal. No se te escuchas. Hola, hola. Algo pasa, no se te escucha. Pasa algo medio raro. Hola, hola. Hola, ahora sí te escucho. Entonces, palabras de despedida. Sí, un abrazo muy fuerte. Gracias por invitarme a una... Ya, ya. No se escucha, hay alguna desconexión. Ya. Bien, entonces, muchas gracias y nos despedimos con
Un abrazo grande y gracias. Será en otro, vamos a ver el punto de conexión en otro momento. Bien, muchas gracias. Ya, hemos mm, intentado hacer la buena conexión. Funcionó más o menos bien el primer bloque, el segundo bloque teníamos que terminar esta intervención. Entonces, antes de terminar, voy a explicar un poquito de lo que yo sé. Hay confusión a veces con la biodanza, como hemos dicho, espiritualidad con trascendencia. Y ahí en biodanza muestra para las personas normales que pueden estar instruidas o no en lo teológico, etcétera, de diferentes religiones, muestra la trascendencia en forma verdadera. Así debería ser la trascendencia. El resto son puntos de vista, uno podría tener algún tipo de creencia o fe, etcétera, pero la trascendencia universal, como presenta biodanza, con semántica musical, con guía, con todo eso, es tan universal, tan para todos, que nadie podría objetarla. Lo mismo la línea de afectividad. Todo el mundo puede abrazar. Ahora, si alguien tiene alguna objeción por alguna otra cosa, eso es secundario porque hay afinidad con alguien, no hay afinidad con otra persona, como algunas personas en la metafísica son sensibles, entonces abrazan a todo el mundo teóricamente, pero prácticamente a veces dicen no, tiene vibración pesada, mal aura, mal, etcétera. Ya son cosas secundarias porque la afectividad verdadera trasciende todo, como los grandes maestros abrazan a todos, santos y pecadores, más o menos. Es el abrazo lo más importante. Lo mismo es sexualidad. Sexualidad es el placer en hacer las cosas, en pensar, en vivir, en respirar, en disfrutarlo sanamente y armónicamente. Ahora, cuando se hace sexualidad en forma de sensualidad con otras pretensiones, con pasando los límites, la raya, teniendo una conducta específica con una persona, entonces ahí en el biodanza trata de dilatarlo, diluirlo y hacer lo que todo el grupo hace, una especie de una orgía concertada más o menos. Todos son cómplices en este placer colectivo sano. Entonces ahí mi experiencia en Lima, hay pocos hombres en general en biodanza y venía gente como gente viejos, entonces decían viejos verdes, pero buscando mujer, buscando placer, teniendo algún problema, y ahí hay mucho, pero terminan en la segunda, tercera clase siendo amigos con todos y dándose cuenta de la ética, de los límites que se tiene que respetar, de las cosas, y realmente vuelven muy fieles al espíritu de la sexualidad o sensualidad en la biodanza. Lo mismo cuando revisamos las otras líneas de vivencia como la creatividad. La creatividad es hacer todo, pero no es todo. Hay también ciertas reglas para hacer esa creatividad con juego, con delicadeza, con intercambio, con etcétera. Entonces ahí viene la creatividad, lo mismo la vitalidad. La vitalidad no es competitiva, más bien colaborativa. Entonces ahí en biodanza se corrigen esas líneas de vivencia del potencial genético y se replantea diferente con la semántica musical, con el guía, las consignas, todo un abordaje muy interesante. Entonces el efecto es tan eh, impresionante que varias personas eh, deciden ser facilitadores de biodanza, ya sea en las primeras clases o después de varios meses de práctica, y se les abre porque siempre hay escuelas de formación de biodanza, entonces van a la biodanza. Y no todos quieren ser facilitadores, algunos quieren tener la experiencia sin importar el título y pueden estar los 30 módulos, los 3 años y hacer la tesis o no hacer la tesis, pero están enamorados de biodanza. Lo mismo ocurrió con mi persona. Yo tengo otra formación, tengo otro tipo de danza y trabajo la parte energética, etcétera, pero doy fe que es un sistema que hace enamorar del espíritu de biodanza. Entonces transité en diferentes escuelas, países, ciudades, experiencias. Habían profesores simples,
habían profesores normales que lo hacían didácticamente, ordinariamente, y habían profesores extraordinarios, eran revolucionarios, hacía todo un salto cuántico en cada vivencia de ellos. Igual cuando uno está enamorado, no tiene que esperar algo extraordinario, aunque es agradable tener una vivencia fuera de serie, pero a veces son fomes, son sin sentido, son lo básico, lo básico. El grupo quizás no apoya mucho, el espacio, siempre hay varios factores en eso y no solamente el profesor. Entonces, pero igual, en realidad la música es un elemento muy especial que deflagra esas eh, experiencias por el sistema hormonal, ¿no? Entonces ahí empieza a secretar las oxitocinas, las serotoninas, dopaminas y endorfinas, las cuatro hormonas de la felicidad claramente. Entonces ahí, por lo más que la clase sea básica y para principiantes o para que haya ciertas interferencias o no finura en la clase, está el espíritu de la biodanza. Uno tiene que engancharse con ese espíritu y transitar. Uh, entonces es muy interesante ver este fenómeno. Ahora con la biodanza ya se ve que no solamente es la misma vivencia de las clases normales en los tres niveles estipulados para principiantes, iniciación, después viene profundización, se profundizan las experiencias, el grupo se cierra para poder proteger esas experiencias, porque al inicio es todo alegría, hay mucha creatividad, mucha vitalidad, etcétera, poca trance y regresión, y la final, ronda final, la armonía, mucho relato de vivencia. Después vuelven más profundos, se conocen más, y después viene la radicalización, cuando van a la esencia de cada consigna. Entonces ya no necesita hablar mucho, es solamente hacerlo y vivirlo en el aquí y la ahora consciente. Entonces ahí el logro no solamente es la vivencia, sino también en las especialidades. Entonces hay ramos, hay especialidades de biodanza. Hay biodanza para diferentes enfermedades, biodanza para educación, biodanza para niños, biodanza para adulto mayor, biodanza al aire libre, sin música, donde no hay música, la naturaleza misma. Y biodanza, últimamente la biodanza virtual, porque no se pueden tocar ni abrazar, al menos no está permitido en forma formal y hay gente que se cuida también. Entonces tenían que restringirse un tiempo y después se animaron a probar por virtual y ahora muchos círculos ya están continuando en lo virtual, porque como la cuarentena no está terminando fácilmente o está a punto de reinstalarse en diferentes partes, entonces lo virtual es una tónica de esa nueva normalidad. Y es interesante, uno descubre otras facetas, como el año, a principio de mes tuve esa experiencia con la misma Verónica, la hija de Rolando Toro, con Raúl Terán en Buenos Aires y un grupo de 30 personas de todas partes del mundo estando sintonizados con todo eso. Obviamente hay que tener el manejo de la pantalla para enfocar ciertas personas según la consigna y la semántica musical se mantiene, las consignas y todo esto. Muy interesante. Otro gusto obviamente en presencial es diferente, pero de todas maneras no para el flujo de hacer biodanza. Eso puede ocurrir también con otro tipo de danza, aunque la biodanza exige la presencia del otro que es importante. Por ejemplo, en el caso de danzas circulares de paso universal que manejamos en ciertos eventos, entonces es necesario estar con el otro, pero igual uno solito en virtual, si no hay otro, se puede hacer las coreografías, los pasos repetitivos, porque son pasos simples, aunque hay danzas más complejas, y por virtual hay que seguir adelante. Entonces, el espíritu de la danza es
importante y hay que hacer el esfuerzo para seguir adelante en eso. Después, otros aspectos de biodanza, como hemos dicho, que es la versatilidad. Entonces una persona tiene cientos de temas, ahora miles de temas, porque hay diferentes elencos de músicas según la línea de vivencia, según los elementos, según eh, los segmentos de biodanza, que son 8 etapas de biodanza. Entonces ahí el profesor, antes, sabiendo cómo va a ser el grupo, o preveyendo cómo puede ser, especialmente para principiantes que no se conocen, la gente nueva, va preparando lo básico y muchas cosas secundarias. Entonces, cuando viene la clase, la vivencia, si encuentra que hay que cambiar un tema o hacer otra consigna, está preparado también para eso. Y esa es la magia de biodanza. Uno hace el trabajo para ir regulando todo el desarrollo. Entonces, siempre hay cierta asertividad, bastantes herramientas y muy interesante la experiencia para salir. Por eso se necesita, porque le dijeron a Rolando Toro, ¿por qué no se prepara en este sistema maravilloso en un año hacer monitores? Él no le agradaba porque decía es cosa mucho más profunda y trabaja los sentimientos, trabaja las vivencias profundas, etcétera. En poco tiempo no se puede. Además, parece que él probó menos tiempo y al final llegó a la conclusión en los años 70 que se tiene que tener varios módulos y al final se estandarizó, puede ser en los años 80, que son, o 90, cuando llegó a Chile, 30 módulos más la tesis que para la graduación y otras cosas también. Es solamente para ser facilitador de biodanza. Ahora, si había excepciones como lo que ocurrió con mi amigo y facilitador Gustavo Gotret en Suiza, con Rolando Toro, con toda la apertura, esas son excepciones y yo tuve también la bendición, la buena suerte, entre comillas, de tener esa ventaja de prepararme con alguien que estaba preparado por el mismo creador de biodanza. Entonces había licencia especial. Yo le había contado directamente a Rolando Toro en 2005 de esa situación y me dijo, está bien, está abierta la puerta para mí. Igual yo hago mi sistema, no hago biodanza, yo participo en clases de biodanza en diferentes partes, aquí al sur de Santiago. Tengo mi grupo de biodanza y siempre estamos en contacto y ahora pronto vamos a retomar las actividades y me fascina la clase y siempre me consultan y yo converso con ellos, me considero uno de ellos, con todo lo que yo sé, me pongo al nivel de las personas que recién, porque hay que ponerse como niño en biodanza, niño enamorado. Entonces, interesante la experiencia de ese sistema. Prácticamente en todas partes ahora, incluso en pueblos más pequeños, está habiendo facilitadores de biodanza, lo que antes no era fácil encontrar. Pero querer es poder, hay que hacer la prueba y tener la bendición de tener buena experiencia en las primeras clases, la primera clase en especial, el resto va fluyendo. Bien, muchas gracias. Vamos llegando a la finalización de este capítulo, que tuvimos la bendición, el primer bloque, que había buen contacto en general. El segundo ya empezó a haber interferencias y no se pudo realizar. Así es la experiencia en Internet. Estamos aprendiendo y hemos cometido algunos errores y ahora estamos aprendiendo que a veces no solamente hay fallas pequeñas, a veces hay fallas medianas que estropea esas entrevistas y tenemos que ver soluciones creativas. Entonces vamos a terminar como siempre con la música de fondo mientras tanto y invitamos a las personas interesadas en nuestro programa sintonizadas mañana a las 4 de la tarde, horario de Chile continental de verano austral, a las 16 horas con
la cápsula promocional de yoga holístico Yogasana. Vamos a hacer la primera media hora abierto por Instagram y Facebook, como siempre, introduciendo algún tema de importancia, y los siguientes 90 minutos vamos a hacer la parte práctica con los inscritos en otra plataforma que es Skype. A las 7 de la tarde mañana seguimos con el Tai Chi holístico, Tai Chi Kung, media hora abierto y 90 minutos para inscritos. En los días miércoles, como siempre, invitamos a la gente lo mismo, primera media hora a las 4 de la tarde, sanación holística Chi Prana a las 7 de la tarde, danza holística Yogchi. Ahí se parece un poco a la biodanza porque tiene la base de Osho, biodanza, contacto, improvisación, tres principales, y otros secundarios como psicodanza integrativa, como contacto, como danzas circulares y de paso universal, como paneuritmia, como 5 ritmos, etc. Hay bastantes elementos, y encima de eso la disciplina del Tai Chi y el yoga activos. El yoga activo es la danza y el Tai Chi activo es el juego. Entonces hacemos la primera parte como autodisciplina, lo que no se hace en biodanza, y después se hace interactivo. Tenemos un poco de otro ordenamiento de las cosas. Entonces ahí vamos a explicar el miércoles este fenómeno. Las personas interesadas en otros talleres, como hemos dicho, martes y jueves a las 12 del mediodía, taller de alimentación, a las 3 de la tarde, taller de relajación, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, taller de estudio, y las reuniones semanales los viernes a las 7 de la tarde. Sábado cae una jornada de convivencia que es seminario holístico o los seminarios, de 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Empezamos con el arte de despertar, levantarse con ciertas técnicas, después el arte de preparar alimento físico y energético, y el segundo segmento en la tarde continuamos con autosanación y el arte de acostarse con ciertas técnicas, en dormitar en el supraconsciente en vez de dormir en el inconsciente. Seguido de ese taller viene a las 8 de la noche un docu-forum, video debate. Ahí las personas interesadas pueden escribirnos por Magani Mahasa, Instagram y Facebook, y las personas que quieren ver algunas grabaciones las subimos a nuestro canal experimental de YouTube con Gani Maha. Bien, muchas gracias y vamos con la música.